¿Cómo les chicos, ¿cómo va? andan? Buenos días, profe. Bien. Mientras están entrando. Ay, quedó alguien en sala de espera. Buenos Eh, días, profes. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Bien. Sol? Bien, acá andamos. Como día lunes. Claro. Con todas las Como día pilas, profe. lunes. ¿Cómo? Con Vieron, todas las chicos, pilas. tanto Sí. deseaban que hicieran un parcialito y levantarse el 24, nos vamos a levantar todos el 24. Ay, cierto. Ah, porque no hay feriado, se canceló el Claro. puente. Ujú. ¿Vieron el poder que tiene la clase de sistema operativo? Se Mm. canceló el feriado para que ustedes practiquen. Hoy vamos a practicar. Ahí sí que vamos a practicar. Bueno, Y sí. ya Juli les dio la introducción al tema. Hoy vamos a ver clase normal y vamos a ver tema nuevo. Y la clase que viene vamos a hacer la práctica. Así que vayan preparándose. Los que se prepararon para hoy, fantástico. Sí, hackearon las bases del gobierno. Oh, esto es un complot. Bueno, Claro. para la semana que viene, sí, vayan practicando, estudiando, revisando todo lo que más puedan. Así ya el lunes que viene, cuando hacemos la práctica, pueden sacar más dudas. Así que tienen una semanita más para prepararse. Déjenme que coma el último bocado de tostada. Profe, Ujú. dos cositas. Una, me quedaron un par de preguntas de la tarea que nos mandó la profe Juliana. No sé si la podemos ver al final de la clase. Ujú. Ok, Bueno, genial. Y dos, encontré cómo ordenar por dos columnas. Ay, yo también, yo también. Así que vamos a compartir las soluciones. Ok. Bien, entonces, la pregunta, según lo que sea la Sol, vamos a dejarlo para ahora o para más adelante de la clase. Decime cuáles eran las consultas de la clase de respaldo, supongo que es, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Sí, dale. Ahí le digo. Deme un segundo. Cuando hacía el backup en sí y lo extraía, mi pantalla titilaba y se hacía, no, o sea, no sé qué tengo que ver cuando lo extraigo. Sería como mi pregunta, práctica, a nivel práctico. Y digamos, si vos hiciste backup de una carpeta, por ejemplo, y vos lo extraes y seguís teniendo la carpeta, no vas a ver nada nuevo. Lo que tendrías que hacer para probar es borrar esa carpeta a la que le hiciste backup y cuando lo extraes, lo que ves es que tenés esa carpeta de vuelta, digamos. Ah, bien, ok. Claro, porque Porque, digamos, practicando, si vos no borras la carpeta o nada, no vas a ver diferencia porque el backup que hiciste es lo mismo que tenés en la carpeta. Entonces, Claro, para probar real si funciona bien y todo, tendrías que borrar la carpetita en la que le hiciste de backup y ahí extraerlo y vas a ver que se te genera de vuelta la carpeta. claro, genial. Lo usé con el comando con home, que es lo que decía el ejercicio, y dudo que vaya a borrar el home para probar eso. no, Así que, bueno, No, no, claro. lo que podés hacer es crear una carpeta nueva dentro de Home y posicionarte dentro de esa carpeta y extraer ahí el backup. Entonces yo bien, creo, Juli, si no me equivoco, que en ese caso, al estar dentro de otra carpeta dentro de Home, le va a generar una carpeta Con la nueva, misma, claro, puede ser. me parece, una carpeta nueva dentro de la carpeta nueva que generaste, es decir, Claro, una claro. carpeta dentro de otra carpeta. Proba Ujú. eso, Sol. Así que, ok, gracias. porque vos generaste todo el home dentro, o sea, hiciste el backup de todo el home. Claro, Crea dentro de home una carpeta llamada respaldo, posicionate dentro de respaldo, que sería esa carpeta nueva que creaste vos, y allí extrae los archivos. ok, perfecto. Bien, prueba eso, porque claro, el titular sí puede ser que te vaya mostrando de que va cargando todos esos archivos, pero no te va a decir los estoy pisando, los va a pisar directamente. Claro, ese era el tema. Sí, Perfecto. Genial. Gracias. bien. Y la opción de, vamos a la máquina virtual. Profe, ¿nos deja poner la asistencia muy pronto?
A ver si está listo, fíjense si está Y nos listo. deja, por eso le que Ah, preguntaba si bueno, quería hacer. pónganlo, sí, sí, sí. Ah, bien. Estoy poniendo mientras yo abro. Aquí ya abrí la máquina virtual. Em, bueno, como primera opción, el tema de la resolución para hacer el LS ordenado y todo lo demás, hay dos formas. Usando filtros, que es lo que yo les pedía, ustedes, yo no estoy compartiendo acá, perdón. No, Voy a compartir pantalla. Bien. Sería el LS menos L, obviamente, porque es la opción. Ay, ¿qué pasa acá? Menos L, que es la opción que me muestra las columnas, obviamente. Luego hago el TR menos S, comilla, comillas, de nuevo la tubería. Ahora vamos con el ordenamiento, menos K, la columna 6 y K6, M y menos K7, N. Entonces, aquí estamos listando los archivos que tienen todos los atributos, entre ellos la fecha, la hora, los nombres, etc. Ese es el listado que necesitábamos ordenar. Luego, con el TR, lo que hacemos es esos espacios en blanco, que son diferentes en cantidades, en algunos hay un solo espacio, en algunos hay dos, en algunos hay tres, los equiparamos, los hacemos a todos como si fuera un solo espacio en blanco, ¿sí? Con el conjunto 1 espacio en blanco, conjunto 2 un espacio en blanco. Bien, la tubería, y aquí viene el sort. El sort menos K6, creo que con el espacio acá también funciona, vamos a probarlo. Menos K6M, M es la opción para mes. Entonces yo primero lo voy a ordenar por mes, por más que sea febrero o a ver qué otra fecha puede ser. Eh, Abril, mayo, febrero, enero, por ejemplo, que es la E primero que la A de abril, me la ordena por el mes, entonces ahí toma en cuenta esa columna que es la 6 del mes. Y luego la columna 7 numérica. El problema era que nosotros ponemos 6 y 7 juntas porque son dos columnas, una continuación de la otra. Pero en este caso, al ser el mes eh, una fecha, no podemos ordenarlo alfabéticamente, porque si no nos pondría abril primero que febrero y primero que enero y después mayo, y sería en forma alfabética. Al poner la M, me toma el mes. Y por segunda opción, sería la columna 7, que es el día. Y el día es numérico, porque nosotros combinamos el 6 con el 6 con el 7 y le ponemos numérico, y claro, al ordenar numérico, la M no me la tomaba alfabética. Perdón, los meses no me los tomaba alfabético. No sé si se entendió la explicación que les di, pero bueno, veamos que funcione. Aquí tenemos abril primero, 11, abril 20, abril 12. Y acá tenemos abril 20, 23, 26, 27, 30. Después viene mayo 2, mayo 2, mayo 3, mayo 10, mayo 11, a continuación. ¿Sí? Fíjense que acá está mayo 2, mayo 3, mayo 10, mayo 11. O sea que el ordenamiento por fechas, hay que separar las columnas por ordenamiento y luego lo hace como si fuera una doble clave.
Primero la primera columna que sería el mes, y luego dentro del mes ordena por día, que era lo que nosotros entendíamos, pero que no lo estaba haciendo porque los juntábamos. Al juntarlos era considerar que las dos columnas eran del mismo tipo. Y en este caso las dos columnas no eran del mismo tipo. Una era de columna de tipo día, de tipo fecha, y la otra columna era de tipo número. Sol, ¿vos encontraste otra forma? Porque yo también tengo otra cosa para contarles. Sí, usé, ya le paso el comando por el chat. Ujú. Básicamente lo que usé fue la opción D de Dictionary, que no me parece que la hayamos visto, o si está en el libro no Ah, lo recuerdo. no, no está, no está. Bueno, entonces ordena primero por ¿Querés, el campo querés que es dictarme? ¿Cómo no? L- Sort. Ah, bueno. Pero primero el LS, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. O sea que O vendría sea, siendo una usamos el opción. LS hasta el TR. Lo hice sin el TR yo recién para probar como hizo usted y me lo tomó bien. Así Bueno, vamos que, hasta ahí entonces. ujú. Bueno, sort, el guión K6D, De minúscula a mayúscula. minúscula, Bien. coma 6, Coma 6. sí, espacio, Sí, guión K7N, sí. coma 7, y Ah, así. las comas. O sea, me dice que la clave 6. Tengo que revisar eso, porque no puedo explicar de qué se trata el 6,6 y el 7,7. No te lo puedo explicar porque no sé cómo funciona. Lo vi Así en que el man a esa parte, sí, sí. por ¿Y qué te eso. dice? No, me lo indica, me decía que lo ponga, no me explicaba mucho más. Lo que estuve Ah, leyendo es que primero lo ordena con el campo de Dictionary y después cuando se agota la posibilidad de ordenarlo así, lo ordena por el segundo campo ah, que es el digamos que numérico. sería como el ordenamiento interno de la primera columna Claro, y luego recién de la segunda. claro. Sí, vamos a ver. Perfecto, sí. Y no hizo falta hacer el TR. Bien, sí, es otra forma. Lo que no sé, tengo que ver ese tema del 6,6 y el 7,7. Eso tengo que revisar para entenderlo, porque no lo leí. Pero había una forma más simple. Lo que pasa es que no era la idea. La forma más simple es usar creo que era el LS menos L, si no me equivoco, la T mayúscula. No, T minúscula. Sí, la T minúscula junto con el LS directamente te muestra ordenados los campos. Ah, no, pero acá no. ¿Qué hice? ¿Cómo era? Ya me olvidé. Ya me Están olvidé cómo era como el con el T. ordenados, pero al Ah, revés. Están al primero revés, están mayo, ordenados. Tienes claro. razón. Eso era. Menos R, T creo que es. A ver, así. No, entonces era separado. Lo probé y en ese momento, a ver, así. No. Inverso era menos B. Con la T minúscula, profe. Ay, si estoy usando la T mayúscula, qué tonta. Sí, tenés razón. T minúscula. A ver ahí. Sí, pero me lo sigue ordenando. Menos R, menos T. Creo que así puede ser. Ahí está, Ahí está. ahí está. Claro, abril 12, 11, 20, 27, 30, mayo 2, o sea que ahí directamente ni había que usar el sort. Lo que pasa es que yo nunca me había fijado que había un ordenamiento de LS por fechas. O sea que la Claro, T minúscula lo que hace es ordenarme por la fecha de creación del archivo, pero hay que ponerlo, si queremos que sea en forma secuencial, digamos, tenemos que ponerlo en forma inversa, que sería menos R. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que hay infinitas opciones para probar, ¿sí? No vamos a exigirles que se sepan todas las opciones.
¿Mm? Pero sí mínimamente las que hemos visto en clase. Por lo tanto, tomen nota de estos ejercicios ya resueltos, porque esto sí puede ir dentro del parcial. ¿Mm? La otra opción es que se les pueda dar algún tipo de ejercicio donde ustedes tengan que buscar en el MAM, pero no necesariamente va a ser para que lo adivinen, digamos, sino que para que lo comprueben. ¿Mm? Puede ser que se lo demos a la opción nosotros y ustedes tengan que comprobar si funciona o no, o qué hace. Eso sí podría ser un tipo de ejercicio. ¿Cómo sería, profe? No ¿Cómo entendí. sería, cómo sería qué? O sea, ¿La o resolución sea, o...? sí, ustedes nos darían para que busquemos en el MAN cómo hacerlo. Claro, por ejemplo, si yo te doy un ejercicio que te diga, si yo quiero conseguir este resultado, tengo tres opciones, esta o esta. Yo te puedo dar una que no la has probado, que no sabes qué hace, pero bueno, vas a tener que probar las tres para ver cuál es la que corresponde. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, pensé que teníamos Yo, que fijar en el no, MAN porque, yo te voy a dar escrita las tres opciones claro, sí, y, sí, abrimos una máquina, o sea, tenemos una máquina virtual abierta y las probamos. claro, van a tener que ir probando eso para ver cuál es la opción que corresponde. En realidad, no te lo voy a dar escrita textualmente, quizás yo te diga con la opción tal, con la opción, entonces vos tenés que escribir el comando y poner la opción para que compruebes si lo que yo te digo es real. Claro, Digamos, bueno, a ver, no va a ser difícil, pero tampoco va a ser regalada, así de que yo te doy el vamos a comando y ver. vos, ¿está? Para Sí, las pensé que cosas nos que, teníamos que fijar en el MAN y dije, estoy no, para no, atrás no, porque no, no, me tengo que lo poner que se van a a fijar, o sea, estudiar ustedes inglés. claro, ustedes se van a tener que fijar en el MAN, pero lo que menos hagan para buscar en el MAN va a ser mejor porque les va a llevar tiempo. Por eso que todo lo que hayan practicado deberían saberlo casi que sin consultar el MAN, para que solamente entren al MAN en caso de que haya algo que no hayan visto y que digan, ay, esto no, la verdad que no me acuerdo haberlo visto, no me acuerdo cómo se hace, no sé cómo se hace, y entro al MAN y busco. ¿Sí? La idea sería que ustedes no tengan que entrar al MAN y que todo lo que hagan lo hayan probado antes. Por eso les digo, obviamente que si no hicimos ningún ejercicio de ese tipo con esa opción, no la van a probar porque no se les ocurre. ¿Se entiende dónde apunto? Entonces, en ese caso que yo les proponga una opción que no hayan probado, que no hayamos visto nosotros, es la que yo les digo que yo les voy a dar la opción. No es que ustedes la van a tener que adivinar. ¿Sí? No se hagan problema, que no va a ser nada del otro mundo, no va a ser nada del otro mundo. Ya tenemos muchos ejercicios hechos, así que está todo bien, no se preocupen. Bueno, volvemos Preguntaban entonces. hasta qué unidad entra, Sandra, Bien, en el chat. la unidad es 1 y 2. En el libro, voy a minimizar esto, en el libro vamos a abarcar hasta el capítulo 7, ¿sí? Seguridad y protección, es el capítulo 7 del libro de Linux. Vamos a avanzar un poquito con la próxima, esperen que saque acá, ¿dónde está? Ahí está. La próxima filmina, donde comenzamos con todo lo que tenga que ver con la seguridad en Linux. No va a ser el capítulo completo, va a ser una parte del capítulo. Vamos a dejar un restito para el próximo parcial. Cuando hablamos de seguridad en Linux, estamos hablando de que se cumplen dos tipos de métodos para brindar seguridad. Linux es un sistema muy seguro desde años, toda la vida fue un sistema muy seguro, muy robusto en ese sentido, porque tiene dos formas de asegurar esa protección, esa seguridad del sistema. Una es la autenticación de usuarios. Linux nació siendo seguro y proveyendo esa autenticación de usuarios, donde para entrar al sistema sí o sí debías tener un usuario generado y una clave asociada a ese usuario. Los usuarios
se encuentran guardados en un archivo que se llama etc passwd, ¿sí? Allí se encuentran los nombres de los usuarios, y en el archivo etc/shadow se encuentran las claves. Están obviamente encriptadas, y en un primer momento, cuando nace Linux, cuando nace Unix, están juntas los dos datos, el usuario y la clave, en este archivo passwd, pero rápidamente se dieron cuenta que era bastante factible hackear ese archivo y que tuvieran los dos datos juntos. Por eso es que el archivo passwd se separó, se desdobló y se guardaron las claves en otro archivo. Y este es el que está encriptado. Bien, no confundan, y esta es aclaración, passwd, que está acá y que está acá, que es un comando que permite cambiar la clave, con el archivo que guarda los nombres de los usuarios, ¿sí? etc passwd es el archivo que guarda los usuarios, y passwd solito es un comando que permite cambiar la clave de cualquier usuario. Ese passwd, obviamente, ¿quién lo podría ejecutar? El root. ¿Cualquier usuario? Ah, muy bien, root. Solamente root podría ejecutar ese cambio de clave. Bueno, también obviamente el propio usuario. Bien, vamos a la segunda parte que tiene implementada Linux para brindar esa seguridad. La otra opción es el sistema de permisos que utiliza. Este sistema de permisos es una gran estructura que utiliza para todo el file system. Entonces, nosotros sabemos que Linux trabaja con archivos. Todo para Linux es un archivo. Entonces, de esa forma proporciona los permisos de acceso a los archivos, que en este caso sería permisos de acceso a los datos, a los dispositivos y a los programas. Todo objeto que existe en Linux va a tener permisos. Esos permisos van a ser de 3 tipos: de lectura, de escritura y de ejecución. El R es de lectura, por eso read, la W de write, de escritura, y la X de execute o ejecución. Apréndanse de memoria esto, porque RWX son los 3 tipos de permisos que le va a permitir Linux a cualquier usuario para que acceda a un archivo, siendo en este caso un archivo cualquier objeto de nuestro sistema. Para ello también divide a los usuarios en 3 clases o 3 grandes grupos de usuarios. Los usuarios propietarios del archivo, los usuarios grupos del propietario y otros usuarios que no sean propietarios o grupos. Por ejemplo, yo soy Sandy, he creado un archivo y cada archivo que yo creo le pone como usuario propietario o dueño Sandy. Luego, Linux tiene una particularidad. Cuando creo usuarios, lo vamos a ver más adelante, pero yo les cuento esto. Cuando creo un usuario, automáticamente se crea un grupo asociado a ese usuario. Es decir, que va a haber un grupo, un usuario Sandy, y también hay un grupo Sandy. Por lo tanto, todos los usuarios que yo ponga en ese grupo Sandy van a poder cubrir esta característica de ser grupo del propietario. Es decir, supongamos que yo soy Sandy y mi grupo se llama Sandy, a Juliana la puedo poner como parte del grupo Sandy. Y a la vez ella también. Ella va a tener un usuario Juli, va a tener su grupo Juli y me puede poner a mí como parte del grupo. Y eso se traslada, ya termino acá. Y después tenemos otros. Otros serían los usuarios que no son ni el dueño ni parte del grupo, sino que son usuarios que están fuera de consideración. Es decir, son compañeros de trabajo que no tienen ninguna relación con esos archivos. Generalmente los que asocio con el grupo son usuarios que van a tener algún tipo de acceso
diferente a ese archivo, porque los voy a poner en un grupo para algo. Generalmente cuando defino los perfiles de acceso a los archivos, doy mayor cantidad de permisos al usuario dueño, un poco menos al grupo, y a los otros puedo darle nada o algo mínimo. Bien, les decía, esos permisos los vemos cuando nosotros hacemos un ls-l. El ls-l me muestra todos los atributos de los archivos. Supongamos que este archivo se llama sueldos. Aquí me da la fecha y hora de creación. Voy de adelante, de atrás hacia adelante, perdón. Me dice que el tamaño es este, 505 bytes o kbytes, dependiendo, bytes. Dependiendo de los nombres de los usuarios, acá yo puse usuario 1 y users. Aquí estoy diciendo que el usuario 1 es el nombre del usuario que es dueño del archivo sueldos. Y estoy diciendo que users es el nombre del grupo al que pertenece ese archivo sueldos. Es decir que cuando yo creo un archivo, el usuario que lo creó pertenece a un grupo. Yo puedo pertenecer a un grupo que lleva mi nombre o puedo pertenecer a un grupo que no lleva mi nombre, que está creado para que varias personas participen de él. Como por ejemplo, puedo ser del grupo docentes y yo ser el usuario Sandy. Eso vamos a manejarlo más adelante cuando veamos usuarios y grupos, pero yo puedo tener asociados dos grupos. Sandy, por un lado, o que es mi mismo grupo, o otro grupo que se llame docentes o como les guste. Acá estamos hablando de los enlaces y la parte interesante, que es la que vamos a analizar ahora, es la parte de permisos. ¿Sí? RWX, sí. ¿Usted dijo que usuario es el dueño del grupo o Usuario es el dueño del archivo. dueño del archivo? No hay dueños de grupos. ¿Sí? Lo que sí les dije es que cuando creamos un usuario, automáticamente se crea un grupo para ese usuario. Que ese sería users. Claro, no, en este caso no. En este caso el grupo creado para usuario 1 sería usuario 1. Pero luego yo se ve que eliminé, yo digo, teóricamente, se eliminó el usuario 1 como grupo y se creó el usuario users. Entonces, a usuario 1 le asigné un grupo llamado users. Bien. Por defecto, para cada usuario creado, hay un grupo con el mismo nombre, por defecto. Quizás también cuando lo creé al usuario 1, no creé por defecto el grupo y el grupo que creó automáticamente puede haber sido users. Las dos opciones son válidas. Lo que vos preguntaste es que a lo nosotros creé. nos aparece así, el mismo nombre del usuario. Claro, porque por defecto te lo crea así. Solamente el administrador puede decir que cree el usuario con un nombre de grupo diferente. Si vos sabes hacerlo, pero todavía no aprendieron a hacer esa parte ustedes, entonces por eso no lo van a entender. Por ahora asuman que usuario 1 es el usuario y puede ser que acá aparezca usuario 1 u otro nombre. Eso significa que es el grupo. ¿Por qué? Porque automáticamente a cada usuario se le asigna un grupo por defecto, siempre, siempre. Después, si es necesario, se elimina ese grupo con el mismo nombre y se crea un grupo al que van a pertenecer varios usuarios. Esto no sería lo más importante con el tema de los nombres, porque ustedes tienen que saber que el primer nombre es el nombre de usuario y el segundo nombre es el nombre del grupo. Siempre ese usuario va a pertenecer a ese grupo que tiene al lado. No es un grupo aislado, es un grupo que está relacionado con el usuario creador del archivo.
¿Hasta ahí sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vemos acá que hay 9 dígitos, mejor dicho, 10 dígitos, pero el primero ya sabemos qué indicaba. ¿Qué indicaba el primer dígito ¿El de tipo de archivo? esa? El tipo de archivo. Bien, Que este sería claro. regular. En este caso sería regular porque es un guión. Puede tener una D, puede tener una L, puede tener ¿qué más? Una D, Sí, de guión. directorio. Sí, L, Socket, S. eso. Bien, eso que dicen los otros. Bueno, entonces acá sabemos que el primer dígito es el tipo de archivo. Y los 9 restantes dígitos, que van a empezar a ver R, W, X y guiones, ahí me salió ese guión muy ancho, no sé por qué, pero es un guión igual que los otros, ¿sí? Nada más que salió más grande. Hay 9 dígitos que van a representar los permisos. Esos son los permisos que tienen asignados este archivo sueldos. Todos los archivos van a tener un tipo de permisos iguales o diferentes. Depende quién lo creó, depende qué permisos se les dieron. La cadena esta está mostrando los permisos para el user, los permisos para el group y los permisos para otros. ¿Eso qué significa? Que cada terna, ¿sí? Cada 3, indica los permisos asignados al archivo para cada usuario según el tipo. Propietario, grupo y cualquier otro usuario. En este caso, ¿cómo se lee este archivo? El usuario dueño o propietario tiene los 3 permisos, RWX. El usuario grupo tiene solamente R y X. Fíjense que la W no la tiene. Cuando aparece el guión, significa que ese permiso no está concedido, ¿sí? Por lo tanto, solamente tiene lectura y ejecución. Y el usuario otros, solamente lectura. Generalmente lo lógico es que el propietario tenga más permisos que el grupo y más permisos el grupo que otros. ¿Por qué? preguntan Porque si es así por defecto en el chat. no. El tema de los de por defecto va a depender de cómo fueron fijados los perfiles de creación de los usuarios. Es decir, que puede que sí, que sea justo ese formato que vos ves ahí, o no. Hay un archivo que se llama logdef, Juli, o Sí, creo que sí. deflog, o Deflog o sí, al revés. logdef o deflog, ya vamos a revisar eso, pero lo vamos a ver cuando veamos usuarios. Sí. Y en ese archivo se definen los perfiles de los usuarios de ciertos tipos, y cuando crea un archivo, por defecto te lo crea de esa forma. Pero no necesariamente van a ser siempre los mismos. Dependiendo de quién lo crea y qué perfil tenga, va a crear los archivos con ciertos permisos. Por lo tanto, eso no significa que todos los archivos que creemos van a tener la forma esta. Van a tener todos los archivos que yo creé esa forma, pero todos los que ustedes creen pueden tener otra secuencia de permisos. De un usuario puede cambiar a otro. Bien, entonces, sabemos que cada terna significa cada 3 dígitos, le van a corresponder al usuario. Cuando decimos user, estamos hablando del propietario. Cuando decimos group, estamos diciendo el grupo al que pertenece el propietario. Y cuando decimos otros, son todos los otros usuarios que no pertenecen al grupo y que no son el usuario dueño o propietario. Concluimos que el usuario 1 tiene permisos de lectura-escritura para el archivo sueldos y también de ejecución. Es una forma de redactarlo nada más, ¿sí? El grupo users tiene permiso de lectura y ejecución, pero no tiene permiso de
escritura o grabación o modificación. Y los otros usuarios tienen permisos de lectura solamente. R, no tiene permiso ni de ejecución ni de modificación. Eso es bastante lógico porque un archivo mío no puede entrar cualquiera a modificármelo. En cambio, al grupo tampoco le doy permiso de modificación, fíjense. Eso va a depender de cada uno de los dueños del archivo, que si lo permiten o no. En cambio, yo tengo los 3 permisos: lectura, escritura y ejecución. Vamos a ir a la parte práctica. Profe, Sí, no le estaba por decir que ahora tiene más sentido todas las letritas que aparecía siempre antes. claro. Porque lo que pasa es que hay mucha información de golpe, entonces empezamos a darles de a poco, porque si no, ¡epa! ¿Qué pasó? Le bloquearon, profe. Ay, alguien entró y me hackeó. Los que querían el feriado, profe. Fueron esos. Sí, esperen que para colmo tengo el menú del Zoom que me tapa todo, así que tengo que empezar a mover cosas para poder. Ahí está. Vamos a limpiar. No sé qué pasó, jamás en mi vida me había aparecido una pantalla así. No sé qué toqué. Bueno, estábamos viendo el tema de los permisos. Hacemos un ls menos L. Uy, elegimos uno, el último, por ejemplo. ¿Sí? Ahí tenemos un directorio, RWX, o sea que yo, como Sandy, tengo todos los permisos sobre ese directorio. Luego, el grupo Sandy, que soy yo y todos los que puedan estar conmigo, tienen el permiso de R-X. Y después, los otros tienen el permiso R-X. Fíjense que les da la misma preponderancia al grupo y a los otros, a ese directorio. Bien, entonces, así se lee los permisos. Lo importante de esto, y es que, ¿cómo hacemos para cambiar esos permisos? A ese es el punto que nosotros queremos llegar. Yo les quería mostrar otra cosa, pero no sé para qué entré. Creo que era para esto. Era para mostrarles con un cat el contenido del archivo etc/passwd. Bueno, este archivo, que es el que yo les mencioné recién en la filmina, es el que contiene todos los usuarios que pertenecen al sistema. Este archivo se genera o se va actualizando cada vez que creamos un usuario nuevo. Fíjense que hay un montón de usuarios que son usuarios, algunos son usuarios físicos, personas físicas, y algunos son usuarios de programas que son generados por los programas para que no estén relacionados con las personas o usuarios físicos. ¿Cómo nos damos cuenta de cuándo son usuarios reales y cuándo son usuarios objeto de ejecución de programas? Con esta forma. Acá, ven que dice bin bash. Yo puedo usar un intérprete de comandos. Sandy tiene en su directorio de ejecución de intérprete de comandos el archivo bin bash. Este usuario no tiene no login, porque no se loguea. ¿Por qué? Porque es un programa. Para poder ejecutarse esos programas se los crea como usuarios para que se ejecuten automáticamente y no tengan que ejecutarlo un usuario en particular. En este caso van a encontrar que ninguno más es usuario, porque el único usuario que tengo creado ahora soy yo. Esta máquina virtual la creé hace 2, 3 semanas atrás, 4. No sé, un día que se me clavó la de Ubuntu, creé el Ubuntu. Por eso no aparece otro usuario, pero más adelante cuando empecemos a crear usuarios voy a tener varios.
Bien, les quería contar esto. Entonces, acá tenemos una lista de usuarios que empieza con root y empiezan todos los demás. Y fíjense que son nombres de aplicaciones que nosotros vamos a ir usando. La otra particularidad de este archivo es que aparece como separador de campos el 2 puntos. El orden de la información que contiene esto lo vamos a ver cuando veamos usuarios, pero para que sepan es el nombre del usuario, 2 puntos, la clave, donde está la X, ahí va la clave, antes, ahora hay una X, nada más. El número GID del usuario, que es un identificador numérico, el identificador numérico del grupo, el nombre completo que se le da a ese usuario, porque yo le llamo Sandy, pero en realidad soy Sandra y podría haber puesto el apellido también. Y algún tipo de descripción, como por ejemplo en qué teléfono, qué dirección tengo, etc. El directorio de conexión y luego cuál es el bash o el intérprete de comandos que ejecuto. Esa es la información que me muestra este archivo, para que sepan que este archivo es un archivo que contiene información muy sensible, muy importante. Veamos, si hacemos un ls-l, qué tipo de permisos tiene este archivo. Profe, disculpe, Sí. ¿podría rehacer el comando que hizo para generar el listado? ls-l del archivo etc-passwd. Ah, perfecto. Ah, no, perdón, para mostrar el contenido, Sí. cat, Ah, perfecto. con cat o con more o con less, con Ah, cualquiera que visualice archivos, pones el nombre del archivo. Este es el nombre, ¿ves? etc-passwd. Ahora lo que estoy por hacer es mostrar los atributos con el ls. Fíjense que dice, el archivo tiene RWE, R y R. O sea que yo puedo modificar el archivo. ¿Ah? ¿O quién lo puede modificar? Root lo puede modificar. root. Solamente root, porque yo lo estoy mostrando, pero ahí me dice que el dueño es root. Por lo tanto, el único que puede leer y modificar el archivo es root. Y fíjense que ni siquiera tiene permiso de ejecución, porque no es un archivo que se ejecuta, es un archivo de lectura para accederlo nada más. Y después tiene que los usuarios que son parte del grupo tienen la R solamente para leerlo y los otros solamente para leerlo. O sea que si yo quisiera modificar ese archivo no podría. Yo puedo poner nano barra etc barra passwd y me va a decir el fichero no es de escritura. Se me Profe, dice que no se... disculpe. Sí, ¿Cómo hizo para mostrar ese listado? Porque se me cortó y cuando volví ya me aparecieron toda esa... bueno, salgo de acá, limpio, así no se pierden. Yo primero hice el cat. El cat me muestra el contenido. Con cat o con more o con less, ¿sí? Visualizamos. Pero después hice, vuelvo a limpiar, después hice el ls-l. O sea, puse el nombre del archivo y no me muestra el listado completo, sino que me muestra los atributos de un archivo en particular. ¿Sí? Estamos acostumbrados siempre a poner el ls-l solito, pero como yo no quiero mostrar el ls-l de todo un directorio, sino que quiero mostrar de ese archivo, pongo el nombre del archivo. Sabiendo el nombre del archivo, obviamente, si yo no sé el nombre no voy a poder ponerlo. ¿Está? Sí, profe, sí. Ahí están los permisos que tiene, quién es el dueño, quién es el grupo, el tamaño, la fecha de creación y por Profe, último el nombre. ahí lo que está diciendo es que tiene permiso para lectura, para escritura y no de ejecución. Claro, claro. Primero me dice, root es el dueño. Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. Yo soy Sandy. Entonces, root tiene permiso de lectura y grabación y no de ejecución. Root grupo, el segundo root,
puede leer solamente. Es decir, yo puedo ser Sandy y estar dentro del grupo de root, ¿sí? Porque me dio permiso root a mí de ser parte del grupo, pero voy a tener estos permisos, R solamente. Y cualquier otro que no sea del grupo root o que no sea root, también tiene permiso de lectura. O sea que todos podemos leerlo al archivo, como hice yo recién, cat. ¿Ven? Con el cat, voy a poner un more mejor, more. Puedo verlo, porque tengo permiso de lectura, la R. Ahora, cuando yo quise poner nano, si se fijan cuando puse nano, ¿dónde está? Ahí, pongo nano y me dice que el fichero etc.pathwd no es de escritura, porque no tiene permiso de W, que es write. Entonces no me va a permitir hacer nada, me lo va a mostrar, pero no me deja hacer nada. ¿Sí? Profe, tengo una Entonces, duda con el sí, comando de arriba. ¿con cuál? El El, ls, sí, el el, ls-l barra etc barra pass wd. sí, Ahí, por ejemplo, le aparece que tiene permiso de escritura de y grabación. de lectura y escritura, pero no de ejecución. ¿Por qué le aparece así? Porque el root, o sea, el root que sería el usuario en ese caso. Porque no es necesario tener permiso de ejecución porque no es un ejecutable ese archivo. Ese archivo es un archivo de datos a los que Para lectura acceden los nada más. programas. Claro, sí, por eso Lectura no y es escritura. Ah, claro, perfecto. claro, porque es un archivo que contiene los nombres. Entonces, al tener datos, no es necesario ejecutarlo. ¿Sí? Los Ah, ejecutables generalmente son archivos que van a hacer algo, que tienen una función de ejecución. específica, claro. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Vale. Bueno, pero van a ver que, y ahora les voy a comentar esto, y paso Entonces ustedes dirán, ¿para qué existe el permiso de ejecución en directorios? Porque si nos fijamos, hacemos un ls -l, y ahora estoy viendo los escritorios, los directorios míos, por ejemplo, dir2, dir3, fíjense que aparecen con ejecución. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta de eso? Que los archivos no, pero los directorios sí. El archivo directorio ya no es un archivo común y corriente, es un archivo que contiene la tabla con los inodos de cada archivo que contiene en su interior. Sabemos que los directorios son una tabla. Esa tabla dice qué archivo está y qué inodo le corresponde. ¿Sí? Ese directorio es un archivo especial, es diferente a los archivos comunes de datos. Por lo tanto, ese archivo necesita el permiso de ejecución para poder recorrer todos los directorios que están dentro de él. Si yo no tengo el permiso de ejecución, no puedo entrar a esa tabla, a verla y analizar cada tabla que esté por dentro. O sea que yo necesito, para acceder a un directorio, permiso de ejecución a todos los directorios a lo largo del camino del archivo. Además, obviamente, del permiso de lectura. El permiso de lectura, en este caso, sería insignificante, porque además del de lectura, yo necesito permiso de ejecución para poder leer los directorios. ¿Sí? Supongamos que yo tengo el directorio Sandy, que es el que me crea home cuando yo creo el usuario. Dentro de Sandy, yo tengo varios directorios creados. Si yo a uno de los directorios que creé le saco el permiso de ejecución, voy a poder entrar a Sandy, pero a los que están adentro de Sandy no voy a poder accederlos. No voy a poder ni siquiera hacer un ls-l para hacer una lista. Ya vamos a ver eso que es posible. Por lo tanto, tienen que saber que los permisos de ejecución en directorios son necesarios para poder leer el contenido. No así para los archivos comunes.
Yo para leer el contenido con permiso de lectura es suficiente. Bien, vamos a el comando interesante acá que es el chmod, que es el comando que se utiliza para modificar los permisos de un archivo. La sintaxis es de 3 formatos. Hay 3 formas para utilizar ese comando chmod. El modo simbólico, el modo absoluto y ya vamos a ver el modo numérico que está en la próxima filmina. El modo simbólico es chmod y esto es optativo. Al final va el archivo. Y acá ponemos U, user, G, grupo, O, others. Y la A, que puede ser all, es decir, podemos usar la U, la G, la O la A, que involucra a todos, porque significa all. Luego, el permiso que le sumo o le quito, o sea, acá con el más le agrego y con el menos le quito. Y luego el permiso real, es decir, la R, la W o la X. Por ejemplo, yo al archivo archi2 le quiero agregar permisos de lectura y ejecución para el dueño y para el grupo. Así se lee. Y para otros le quito el permiso de escritura. U y G le agrego RX y a O le quito W. ¿Lo están viendo? Es muy Sí, sencillo, profe. pero tienen que tener en cuenta esto. Cuando yo uso el modo simbólico, previamente yo tengo que ver qué permisos ya tiene y qué permisos no tiene. Porque si no, ¿cómo voy a saber que le agrego o le quito? Le puedo quitar la W y no lo tiene. Entonces, no tiene sentido. Yo primero tengo que hacer un ls-l de ese archivo, ver qué permisos tiene y luego agregar o quitar si fuera necesario. Por lo tanto, el modo simbólico es un modo que necesita verificar previamente los permisos que ya tiene el archivo. Veamos el modo simbólico en la práctica. Voy a hacer un clear. Voy a hacer un ls de -l de los archivos, -l. Era lo mismo que tenía recién, qué tonta. Bueno, vamos a usar el archivo texto, por ejemplo. Texto sin S. Fíjense qué permisos tiene. RW-, R-, ¿Quién es el dueño? Sandy. O sea que yo, dueña del archivo, puedo hacer lo que quiera con ese archivo. Si tuviera otro nombre, no podría cambiar permisos. Primero que nada. Así que solamente el dueño o root pueden cambiar los permisos de un archivo. Bien, teniendo en cuenta esos permisos, yo voy a poner chmod, que es el comando que me cambia los permisos, y tengo que poner qué tipo de permiso es el que voy a cambiar. El de U, de usuario dueño, el de G o el de otros. Vamos a empezar con U. Le voy a sumar X. Es decir, a U, o sea, dueño, le voy a agregar el permiso de ejecución, coma. A G no le voy a agregar nada, le voy a sacar la W, ¿sí? Coma, y a O le voy a sacar la R, que es lo único que tiene. Y ahora tengo que poner el nombre del archivo, texto. ¿Se entendió? Fíjense que yo no profe. dejé espacios en blanco. U más X, coma, G menos W, coma, O menos R, texto. Enter.
Vamos a hacer de nuevo el ls menos l. Miren cómo quedó ahora. Le agregué la X y le saqué la W que tenía acá y le saqué la R que tenía acá. Y quedó el archivo de esa forma. Voy a volver a modificar. Voy a usar U más, ya tiene todos para U, así que U no lo voy a usar. Voy a usar G directamente. G Profe, más, sí, disculpe. más, em, al último usuario, que es sí, todos, digo, no, sí. sí, sí, All es todos. Other es otros. All otros, significa. eso, ¿Quiere que veamos cómo se usa el all? Veamos así. Ah, ahí está. Y yo quería all preguntar menos, si le podía agregar dos cosas a la vez. mira. Sí, mira. Le voy a hacer esto. All menos X. O sea que a todos les voy a sacar la X. Y voy a poner, ¿cómo era que se llamaba? Texto. Veamos un ls. Lo voy a hacer así para que no ocupe tanto espacio. Fíjate que le saqué la X a todos. Ahora, ¿qué querés agregar vos, por ejemplo? Quería ver cómo a cualquiera que le agregue dos a la vez To- para ver cómo haría. dos permisos Permisos, sí. diferentes. Bueno, entonces vamos a ir con O, por ejemplo, con O, no, con G, por ejemplo. G. Más, a G le puedo agregar W y X, coma, y a O le voy a agregar la R. Fíjate que tengo RWX para el usuario dueño, R para el grupo. Por lo tanto, le No, voy a Sandra, agregar. te quedó, ese texto te quedó como en la línea de arriba, no veas la que tenés seleccionada, porque Ah, lo tenés razón, modificaste está acá. después. Sí. Sí, perdón. Es esta la que tengo que mirar. Tenés razón. Gracias, Juli, menos mal. Tengo RW y le agrego nada, no le agregué nada a usuario. A grupo le estoy agregando WX, que ya tengo la R. Y a O, que sería others, le agrego la R. ¿Eso es lo que vos querías hacer? ¿Dos permisos al mismo tiempo? Sí, profe. Bien, probamos. Hacemos de nuevo el ls-l y los permisos ahora son los que le agregué, los que ya tenía los dejó, los que agregué se los visualiza aquí. RWX y la R. Y yo le digo qué usuario es el que tiene que agregar o sacar. La G en este caso y la O en este caso. En el caso anterior, la A le quito todos los permisos de ejecución. O sea que cuando yo uso A, significa que le voy a sacar al usuario dueño, le voy a sacar al grupo y le voy a sacar a otros. ¿Está? La sintaxis de este comando es importante que lo tengan en cuenta. Es todo pegadito. El nombre del usuario, que sería U, G u O, el más o el menos, el permiso RWX, cualquiera de esos tres, la coma, el siguiente usuario, todo bien pegadito. ¿Está? No tienen que dejar espacios porque si no les va a dar error en la sintaxis. Les va a decir que no lo pueden hacer. Veamos a ver si me da error así. ¿Ven? Yo les puse un espacio en blanco y ya me dio error. ¿Está? Así no se dan cuenta de que no tienen que dejar espacios. Bueno, vamos al siguiente comando, mejor dicho, a la siguiente forma, que es el modo absoluto. Es el mismo comando, pero con este comando yo no necesito verificar los permisos previos. Yo lo asigno sin saber qué tiene previamente. ¿Por qué? Porque este absoluto le va a poner los permisos que yo le dé y nada más que lo que yo escribí. Es decir que
Si uso la U para user, o sea, para el propietario, voy a decirle qué permisos va a tener. RWX. Si yo no le puse la X, no se la va a poner, y si la tenía, se la va a sacar. Porque van a quedar solo estos permisos que yo escribo en el comando. A diferencia del simbólico, que le agrega o le saca según lo que tenía previamente. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, Es supongo que como que en estarán el diciendo... anterior tengo la posibilidad de mantener lo preexistente y acá es como una reescritura total del permiso. Claro, es una escritura total. Lo que no escribo no va a estar. Perfecto. Entonces, vamos al formato. Es U para user dueño, igual los permisos, coma, G igual los permisos, coma, O igual los permisos, archi3. También puede ser A igual los permisos. Entonces a todos les da lo mismo. Veamos. ¿Esa forma el orden implica algo, profe? No, no necesariamente. Yo lo hago siempre por un ordenamiento mental, nada más. Pero creo que no hay problema con el orden. Chmod, vamos a probarlo. O igual RW, coma, G igual, que le ponemos RW también, y U igual RWX. ¿Se nota la diferencia? A ver si se va a notar, porque si no, no tiene sentido. Sí, sí se va a notar. Y acá le ponemos el archivo texto. Texto. Vamos a ver, ahora, siempre para ver cómo quedó, tenemos que hacer un ls-l. No hay otra forma de verificarlo, ¿sí? Y fíjense que texto ya me quedó RWX para user y RW para O y para G. O sea que el orden, como decías vos, no me afectó. Profe, ¿Sí? en ese caso, por ejemplo, texto ya tenía RW y usted le volvió a agregar. No, Claro, porque no me toma lo que tenía anteriormente, porque no le importa lo que tenía. Va a le tomar lo que encima, yo, si yo le, como le si pisa yo, sería. ¿cómo? Es como que le pone encima. O sea, Claro, pisa lo que estaba. Y borra lo si, anterior y claro, supongamos que, ¿a dónde estaría? Eh, este. Supongamos que yo ponga así. Le ponga, perdón, o igual, guión, coma. ¿Sí? Ya tenemos una modificación. Veamos de nuevo la modificación nueva. ¿Sí? Fíjense que yo le puse guión, un solo guión, y me borró los dos permisos que tenía. ¿Está? ah, claro. O sea que cada vez que yo ejecuto el chmod con el igual, que se llama modo absoluto, toma lo nuevo que le escribí. Ojo con ponerle ningún permiso en la U, porque ahí le estamos quitando permiso a nosotros mismos. O sea que cuando hagamos U igual a guión, por ejemplo, no vamos a poder ni ver ni borrar el archivo como usuario dueño del archivo, porque no vamos a tener el permiso. Y en caso que nos ¿Sí? saquemos, ¿no podemos volver a poner, profe? Sí, sí, porque te posicionas como con sudo, como usuario root, le cambias los permisos y después vuelves a ser el usuario normal. Claro. ¿Sí? Pero me refiero a que en ese caso, nosotros mismos por ahí le estamos modificando el permiso y no nos damos cuenta que le estamos quitando la posibilidad de hacer algo sobre ese archivo. Bien, este es el modo absoluto, ¿sí? Este es el formato. Entonces tenemos el simbólico que suma y resta, el absoluto que le asigna con el igual. La tercera forma
y las tres las tienen que conocer, porque en realidad más adelante van a ver que esta es la que más se usa, es la numérica. El modo numérico es interpretar desde el punto de vista de números binarios. Ahí se complica. El primer dígito está reservado para los bits sweet, shit y sticky. Son 4 dígitos, ¿sí? Por ahora vamos a usar el 0 adelante, no vamos a ver ese primer dígito, porque es más complicado, lo vamos a ver después del parcial. Y vamos a trabajar con el segundo, tercer y cuarto dígito. Esos tercer y cuarto dígitos van a variar entre 1 al 7. Pero ¿qué pasa? El permiso de lectura es la R, que es el número 1. El permiso de grabación es que es el número 2. El permiso de ejecución es que es el número 1. No sé si dije bien los números. 4, 2 y 1. El 4 para lectura, el 2 para escritura y el 1 para ejecución. ¿Qué pasa? Esos números, si yo los coloco para el primer usuario, que es el propietario, para poner los 3 permisos, tengo que sumar el 4, el 2 y el 1. Y ahí me da el 7, que son todos los permisos. Entonces, si yo pongo un 7, le estoy dando todos los permisos al usuario dueño del archivo. Si le pongo un 5, le estoy dando el 4 y el 1. Por lo tanto, le estoy dando lectura y ejecución, pero no escritura. Para el grupo y para el usuario others u otros, le estoy dando el 4, o sea, lectura. Según la combinación que yo tenga de estos permisos, va a ser el resultado que va a tener. 4 solito es lectura, 2 solito es escritura, 1 solito es ejecución. Pero ya cuando queremos combinar es 4 más 1, 4 más 2, 2 más 1, 2 más 4, 4 más 2 más 1. El 0 es la ausencia de permiso, obviamente. ¿Sí? Entonces, dependiendo de los permisos que le ponga acá, en los números, va a ser los permisos que se le otorgue a cada archivo. El 7 es todos, el 0 es ausencia. Ese es fácil. O le doy todos o le doy ninguno, es fácil, porque 7 y 0. Pero la combinación es el 5 es el 4 más 1. No hay forma que el 4 más 2 me dé 5, entonces tiene que ser 4 más 1, o sea, lectura y ejecución. El 4 solito es lectura sola. Si le quiero dar lectura y escritura, 4 más 2, o sea, voy un 6. ¿Me van siguiendo? Es complicado porque se tienen que aprender de memoria cuál es lectura, cuál es ejecución, cuál es escritura. ¿Dudas? Sandra, ahí ¿Sí? dicen que quisieron poner la asistencia y ya está cerrada. Un alumno. Bueno, pero es que medio tarde, chicos, son las 9:15. Sí, yo, profe, quise entrar y ya había cerrado el Matías, medio. ¿te atrasaste, Matías? Sí. No, en realidad Bueno, está esperando que avisara la asistencia, no me di ya cuenta. había avisado, ya había avisado. Me preguntaron y yo les dije que sí, que podían ponerla. Por eso te Ah, digo que perdón. no es que no dije. Bien, vuelvo para acá. Entonces, este formato es muy sencillo cuando uno se lo aprende, porque solamente pone los numeritos, pero tiene que ya tener aprendido qué corresponde a cada uno. El primer dígito es para el usuario, el segundo dígito es para el grupo y el tercer dígito es para otros. Y no mezclo, ¿sí? No le quito, no le saco. Este es igual que el absoluto. Lo que estaba, y los números nuevos que pongo pisan los permisos anteriores.
Recordemos entonces, el 4 para lectura, el 2 para escritura, el 1 para ejecución. El 3 sería para escritura y ejecución, el 1 solito para ejecución, el 2 solito para escritura, el 5 sería el 4 más el 1, lectura y ejecución, el 6 sería lectura y escritura, el 7 serían todos. ¿Se entendió esta parte numérica que representa números binarios? Si ustedes se fijan, ya te doy la palabra. Bueno, profe. Este 1 representa la R activada. Este 1 representa la W activada. Y este 1 representa la X activada. Por eso es que el 1 significa ejecución, el 2 significa escritura y el 4 significa lectura. Sí, ahora te Pero escucho. en este caso, lo de lectura, escritura y ejecución son fijos 1, 2 y 4, ¿no? Siempre, Pero después, por siempre. ejemplo, si yo quiero hacer un 3, ahí sería escritura y ejecución. Si quiero hacer un Claro, 5, sería lectura y ejecución, algo así. claro, Ah, perfecto. claro, claro. Cuando Profe, no queremos ningún permiso, va el 0. O cuando queremos todos los permisos, va el 7, porque la suma de 4 más 2 más 1 es 7. profe, Hay una Sí. pregunta que dice, si yo quiero saltear uno, ¿se puede? No sé si se refiere a no darle un permiso, Iván, en tu No, pregunta. yo calculo que él quiere decir, voy a responder suponiendo que él me quiere decir, yo solamente quiero modificar el grupo y el dueño, y los otros no los quiero modificar. Sería algo así, supongo. profe, en Eso, este eso. caso sería como... Espera un segundito, David. Ok, En ese caso no se puede saltear. Hay que poner los 3 números. Sí o sí los 3 números. Por lo tanto, si yo no quiero modificar, debería verificar previamente qué tiene ese archivo. Cuando yo ya sé que tiene, pongo el mismo número de lo que tiene en el usuario que no quiero modificar. Pero no se puede saltear. Se ponen los 3 números sí o sí. Por ahora ponemos 3, más adelante vamos a poner 4. ¿Sí? David, ¿cuál era tu pregunta? sí, en este caso, ¿es como el modo simbólico o el absoluto? O sea, ¿reemplaza lo que ya tenía Es como o el no toca lo que absoluto. tenía? Es Ah, como el bien. absoluto. Reemplaza lo que yo estoy escribiendo a lo que ya había antes. Por eso, si yo quiero dejar algún permiso como estaba, tengo que verificar qué tenía, porque tengo que poner el mismo número para que me dé el mismo resultado. Vamos a los bifes. En este ejemplo, profe, que usted puso ahí abajo, el primer número es para usuario, el segundo para grupo y el tercero para otros. Sí, ese es el orden. Ahí sí tengo que respetar los órdenes porque si cambié el orden, soné. Perfecto. ls menos L. Veamos el archivo textos con ese, vamos a modificar este. ¿Qué permisos tiene? RW, RW, R. Eso significa qué números traducidos son los que ya tiene. Em, 6, porque es 4 y 2. Perfecto, pero díganme el número completo. En el chat están escribiendo 664. Muy bien, 6, 6, 4. 6 porque acá tengo el 4 y el 2. El 4 y el 2 y el 4. 6, 6, 4, ese es el permiso que tiene. Supongamos que le vamos a poner chmod todos los permisos para el usuario dueño. 7. Permiso de lectura solamente y ejecución para otros.
lectura Para, y ejecución. para el grupo, Sandra. Sí. Para el grupo. Ah, ¿dije otros? Otros dijiste. Sí. Perdón. Para el grupo. 5. Y solamente de lectura para otros. 4. Muy bien. Y ahí el nombre del archivo. Profe, si ahí no Bien. pones el 0 no pasa nada. Adelante. Claro. No pasa nada. No pasa nada. O sea, nos convendría no ponerlo al 0 para Lo tampoco pueden... modificar. No. 0754 o 754 es exactamente lo mismo. Pero no modificaría nada ese 0. O sea, porque en el otro Sí. si ponemos 0, nos modifica alguna parte. Ese 0 sí modificaría, pero como todavía no estamos tocando ese permiso, el primero, para nuestro caso no afectaría. Bien, Pero si el perfecto. archivo existiera y ya tuviera un permiso ahí en el primer lugar, le estaríamos modificando el permiso. ¿Sí? Para nuestros efectos, por ahora, no nos afecta poner 0 o no ponerlo. Claro, para las prácticas no lo tengan en cuenta ahora, ni para el parcial, ni nada, porque no se los va No a se los pedir, vamos a digamos. considerar. Claro. Cuando ya empecemos a usar ese permiso, el 0 sí, porque cambia. Si ya tiene un 1 y le pongo 0, me lo va a cambiar al 1 por un 0. Pero en este caso, si lo ponen al 0, no hay problema. No hay problema porque ese 0 no estamos analizándolo ahora. Pero en la realidad sí afecta. En la realidad sí afecta. ¿Mm? Nosotros no lo vamos a ver acá. Esa es la otra cosa. No lo vamos a ver con el ls-l. Ya vamos a ver cómo se ve después, más adelante. Bien, ¿Qué entonces... pasaría si ponemos solamente 7, 5? O sea, 2 números. No 3, sino 2. Veamos. Ajá, nunca probé de poner un solo número. 2 números, digo. Vamos a ver qué dice. ls-l. Perdón. Ahí está, textos. Mira. Claro, toma los últimos. De Toma atrás los para dos. Los adelante. permisos, profe. Claro. Se sacó todos los permisos. Me saqué los permisos y ahora no puedo hacer nada. Sí. Ups. Ponga Vamos a sudo. ver si me permite. Vamos a ver si me permite. 751. Vamos a ver si me lo dejó. ¿Me lo Pero dejó es que el tema que modificar? no es que tenía que tener permiso, sino ser el usuario Es dueño. que sos el dueño, claro. Ah, pero Seguís soy el siendo dueño, pero no importa porque soy del grupo. Soy del Claro, grupo, pero por eso me dejó modificarlo. Pero no porque sea dueño, sino porque soy grupo. Porque en el dueño pero no tengo también ningún permiso. El permiso lo tengo en el grupo. Y si le si, saca al si de nos quedamos, usuario del grupo, ¿por podría qué? Si yo le mostrar si saco al saca grupo, si saco todo, no voy a poder. ¿Y ahora cómo hago? Lo voy a modificar porque ustedes me piden, pero chmod 000. Con un 0, 4 nomás, 0. capaz que toma el último, ¿o no? Pongámosle 7. 4 al último, supongamos, ¿no? Textos. Tenés que hacer root después. Claro, me tengo que hacer root para volverlo. ls-l, textos. Ay, perdón, me falta un espacio. Ah, no, está bien, está bien. Parece que me faltaba espacio. ¿Está? Ahora voy a hacer cat textos. Permiso denegado. Claro, porque no ¿Y tengo el podría ver permiso. si lo pueden modificar los permisos ahí, profe? Vamos a ver. Le vamos a poner 777. ¿Me Sí lo lo tomo? dejó. Claro, Es que yo sos creo que la sí lo dueña, deja, profe, porque él es el independientemente de dueño. las actividades, claro, independientemente de las actividades que te deje hacer sobre el archivo, seguís siendo el dueño, entonces podés Sí, modificarle los permisos. sí, tenés razón, Juli. Por más que le cambie los permisos, al seguir siendo dueño me permite. Yo pensé que era porque era grupo en el otro caso. Mira vos, eso no lo había tenido en cuenta. Bueno, ya sabemos que siendo dueño podemos hacer todo sobre el archivo. Eso es la lógica que nosotros sabemos y que ustedes tienen que reconocer. Al ser dueño del archivo tenemos todos los permisos, todos los poderes sobre ese archivo, además de root, ¿no?
Pero en el caso, fíjense que yo quise mostrarlo, no me lo mostró. Quise leerlo y no me lo permitió leer. Solamente me permitió cambiar el permiso. O sea que es medio raro el permiso que me da. No me lo muestra, pero sí me deja modificar. Bien. Entonces, tenemos las tres formas: numérica, absoluto y simbólico. Las tres formas tienen que saberlas, porque se les pueden preguntar, y se les va a preguntar sobre una forma en particular. Supongamos que les dice, modifique los permisos del archivo tal a esto, esto y esto. En modo simbólico. O sea que lo van a tener que hacer en modo simbólico y no en el absoluto ni en el numérico. O hágalo en modo absoluto. O hágalo en modo numérico. O sea que las tres formas las tienen que conocer. Las tienen que saber ejecutar. ¿Está? Bien, entonces lo otro que tenemos que recordar es que el permiso de ejecución de un directorio implica que yo lo puedo navegar a ese directorio. Yo puedo entrar al directorio y poder ver lo que contiene. A eso se le llama permiso de ejecución. Si yo en un directorio no tengo permiso de ejecución, en ese directorio no voy a poder entrar a navegarlo para ver qué hay. Tienen que reconocer que el primero es el usuario, la primera terna, perdón, es el usuario, la segunda terna es el grupo y la tercera terna es para otros. Y que los permisos son lectura, grabación y ejecución. ¿Sí? Yo les voy a pedir que revisen todos los ejercicios del capítulo 7 que tengan que ver con los permisos normales. Cuando hablamos de permisos especiales, corten ahí porque eso no lo vamos a ver hoy, no va a entrar en el parcial, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Sandra pregunta, Sí. dice, profe, el parcial va a ser múltiple opción y a desarrollar, pero no cargar imágenes, por ejemplo, con un screen de la pantalla cargando el comando. No sé, eso todavía no lo hemos definido. Múltiple opción sí, a completar sí, a arrastrar y soltar, pero también pueden escribir ustedes el comando. Sí, pero imágenes no le vamos a pedir. Creería Como que no. pregunta Como pregunta, no sé, Juli, porque todo el tema de la acreditación lo estoy pensando. Sí, hasta lo de hoy llegaría el parcial. ¿El lunes ¿Sí? hacemos repaso, profe? El lunes hacemos un repaso, por eso les pido que... ¿Y un modelito de parcial como habíamos quedado? Sí, pero con poquitas preguntas. Sí, con unas 20. No, con unas 5 o 6. Para que analicen ustedes cómo se van a manejar, qué tipo de preguntas son, nada Sí, más que eso. claro, más o menos como para prueba. Claro, para prueba, para que se midan el tiempo. Y ¿Tenemos una para hora que y media, empecemos. profe? Sí, vamos a tener la hora. No, para el parcial. Ajá. No, va a depender de la cantidad de preguntas que tenga. Sí vamos a tener la hora y media de la clase que viene y vamos a tratar de que con ese parcial sacar dudas de preguntas, de ejercicios, de cómo haríamos esto, cómo haríamos aquello otro, ¿sí? Lo van a poder probar en el momento, pero después ya de ahí va a disparar para que podamos hacer consultas. Perfecto. Son consultas sobre el editor VI, si lo vamos a ver. Lo vamos a ver más adelante porque como no lo necesitan para el parcial, priorizamos los temas del parcial. Claro, y vamos a ver VI, pero no lo vamos a evaluar, entonces lo vamos a ver. Después del parcial empezamos con VI y ya empezamos con programación del shell. La acreditación sería, bueno, tengan en cuenta que sí, todo eso se los vamos a dar la semana que viene, pero sí, sería por Zoom, pero también puede ser que yo les pida acreditar algo. Por eso les dije, no sé cómo vamos a hacer el tema de la acreditación, todavía no lo tengo definido. ¿Con débito? Tenemos que charlar con Juli. ¿Ah? ¿Con débito acreditamos, profe? 2 puntos más. ¿Con débito? Sí, profe. Pero tiene que ser una tarjeta muy potente para eso. No hay problema. Mirá cómo nos quieren coimear. No, en ¿No vez te de habías 2 dado puntos cuenta? más, 2 menos va a ser. Sí, ¿no te habías dado cuenta vos, Juli, que habían dicho débito? Yo escuché, pero digo, no puede ser lo que estoy escuchando.
Sí, bueno chicos, 9:30 me voy. Dale, profe, Así hasta que, luego. Muchas gracias. Para la clase que viene, preparen ustedes las consultas. Prueben y saquen consultas. Prueben y saquen consultas. ¿Estamos? Hasta luego, profe. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Juli, Chao, después profe, me que tengan prestas muy buen día. Juli, para Dale, el tema dale, del dale. parcial. Bueno, dale. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos, profes. Buena semana. Chao, que anden Cuídense. bien. Chao, chao.